A pesar de los cientos de miles de abortos que las mujeres se hacen anualmente en América Latina, por la razón que fuera, violación, proyecto de vida, razones económicas o terapéuticas, etc., la nuestra es una de las regiones con mayores restricciones para la despenalización del aborto y ni que se diga para que éste se convierta en una política pública de salud. El Perú es un caso mayúsculo en este contexto con 300.000 abortos al año aproximadamente. Basta decir que en el único caso en que se permite legalmente el aborto por riesgo en la salud o la vida de la madre, conocido como aborto terapéutico, se niega muchas veces a las mujeres este derecho en los hospitales públicos, o se demora la autorización hasta que se venzan los plazos para un aborto seguro y no traumático. Incluso cuando se les autoriza la interrupción del embarazo, se hace estigmatizándolas y señalándolas. Sin duda, esto impacta en las mujeres más pobres, pues las que cuentan con más recursos pueden hacer uso de las clínicas privadas sin exponerse a abortos clandestinos, autoabortos mal hechos o practicados por personas sin escrúpulos, que en el peor de los casos termina con la muerte de las mujeres. Pero ni por eso las campañas de los sectores más conservadores, muchas veces de las iglesias cristianas más radicales, comprenden que lo que se pide es que las mujeres puedan decidir si quieren ser madres o no. Aquellas que tengan creencias contrarias al aborto tienen toda la libertad de no hacerlo. No se trata de obligar a nadie, se trata de respetar la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo. Y no vengan con cuentos, porque una de las características del aborto, que ha estado presente en todas las culturas desde los orígenes de la humanidad, es que si bien ha presentado un rechazo generalizado, al mismo tiempo goza de una tolerancia también bastante extendida, hasta en las familias más conservadoras, cuando, por ejemplo, se desconoce al padre o no se puede decir quién es. Lo triste es que los conservadores se han apropiado de la palabra vida y al control que quieren perpetuar sobre las mujeres le han bautizado de pro vida, como si quienes no están de acuerdo a que el aborto siga penalizado fueran activistas de la muerte. Este juego maniqueo no resiste análisis alguno, ya que quienes se oponen al aborto legal, seguro y gratuito son en realidad quienes están propiciando la muerte de mujeres por abortos clandestinos. Ante esto, muchas mujeres se han organizado para construir espacios seguros para la realización de un aborto. Por ello, y para entenderlo como un derecho de las mujeres, vamos a conversar con Fátima Valdivia, quien es una de las integrantes de la línea Aborto Seguro, que ha ayudado a muchas mujeres en el Perú. Fátima es antropóloga, feminista y abortera, que no pone todas sus expectativas en el Estado, sino que actúa colectivamente en la propia agencia de las mujeres a la hora de decidir sobre sus cuerpos. Bienvenida, Fátima, a Disidentes para conversar de un tema bastante polémico, pero muy importante, especialmente para la vida de las mujeres, o sea, centralmente para la vida de las mujeres, que es el aborto. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. ¿Cómo estás? Bueno, comenzamos con una pregunta que es básica, pero que se necesita comprender, porque hay muchos opositores y hay mucha bronca alrededor de esto. El aborto es visto como algo malo, pero es un derecho de las mujeres. ¿Por qué el aborto es un derecho de las mujeres? Porque finalmente las mujeres son las que pasan por todo este tema reproductivo y ellas tienen todo el derecho, nosotras tenemos todo el derecho a decidir cuándo queremos ser mamás, si es que queremos ser mamás. Entonces, el aborto es un derecho en el sentido de que las mujeres tenemos todo el derecho a decidir cuándo queremos ser mamás y cómo queremos ser mamás, a qué edad queremos ser mamás, en qué circunstancias queremos ser mamás y si es que lo queremos ser. Y al final el tema en la actualidad termina siendo de que por mucho que tú lo prohíbas, las mujeres igual lo van a hacer. Si tú quieres esconder el aborto debajo de una alfombra y decir nadie está abortando, nadie lo va a hacer, esto no sucede, todo bien, tú puedes seguir viviendo esa fantasía si quieres. Pero el tema central es que las mujeres lo han hecho, lo hacen y lo seguirán haciendo eternamente. Algunas mujeres que de repente son muy católicas, muy cristianas, o tienen una religiosidad o una espiritualidad que no coincide con este derecho, no se les obliga a no hacerlo, ¿no? O a hacerlo, perdón, sino, porque noto mucho que se dice,
no, entonces van a salir las mujeres a abortar casi en masa, ¿no? Ujú, O ¿por qué me van a obligar a hacer esto? ujú. Y eso no es así. No, claro que no. No vamos a salir en estampida, sino es un festival abortero. Festivales aborteros hay en el sentido de transmitir y difundir información, ¿no? Pero en el sentido concreto de estos miedos, de estos pánicos que se desatan cuando uno habla del aborto legal como un derecho, eso no es lo que va a suceder. Lo que va a suceder fundamentalmente es que menor cantidad de mujeres van a morir, que mayor cantidad de mujeres van a poder acceder a información, van a poder saber qué es lo que pasa en sus cuerpos, van a estar seguras de que no las van a engañar y que van a poder tomar una decisión informada. Muchas veces las mujeres no necesariamente cuando buscan información han tomado una decisión y no necesariamente después de recibir la información deciden abortar. Pero lo primero que se necesita garantizar es que todas las mujeres podamos acceder a información. Y esa información no te la dan en los centros de salud. Esa información usualmente la encuentran o bien con las amigas, no necesariamente las amigas son las que tienen la información, o si no, en las farmacias. Los y las boticarias son las que usualmente te dan información. Cuando te las venden, te venden los medicamentos sin receta. Y lamentablemente no en las dosis que se ha comprobado que son las correctas, ¿no? Las adecuadas. Vamos a hablar de eso en un momento, pero un poquito para seguir hablando sobre el aborto como derecho. Hay un libro muy interesante que tuve la oportunidad de revisar, que es La condición fetal, de Luc Boltanski, una sociología del engendramiento y del aborto. Y aquí este libro empieza diciendo que el aborto tiene 4 características, ¿no? Después de que Luc Boltanski ha hecho una revisión de un montón de información antropológica, de sociedades, digamos, primeras primitivas y también el devenir de la historia, en la primera parte del libro, dice, hay 4 características. La primera característica tiene que ver con lo que tú decías, que es universal, se ha practicado en todas las culturas, en todos los pueblos, a lo largo de la historia de la humanidad. 2, que ha tenido un rechazo generalizado, normalmente en las sociedades, pero paradójicamente, a pesar de este rechazo generalizado, también es ampliamente tolerado, sobre todo, incluso en familias muy conservadoras, como decíamos en la introducción, que dice, no, pero en este caso sí, no se sabe quién es el padre, o es un hijo del demonio, no sé qué, y hay, digamos, algunos acomodos donde el aborto está súper bien tolerado, incluso por quienes lo rechazan. Y la cuarta característica es que ha sido poco representado simbólicamente a lo largo de la historia, ¿no? Se ha hablado del incesto, se ha hablado de las disidencias sexuales, pero del aborto poco se ha hablado en las representaciones simbólicas. ¿Tú cómo ves estas características del aborto? Bueno, yo creo que es totalmente cierto, ¿no? Porque un gran tema ahí con el aborto es quiénes pueden acceder a un aborto seguro y quiénes no. Si tú puedes pagar $500 o más por un aborto seguro, vas a poder acceder a él sin ningún problema y al día siguiente vas a poder continuar haciendo tu vida como si no hubiera pasado, ¿no? Si no tienes esa cantidad de dinero, ahí es donde comienzan los problemas. Muchas veces se habla, y seguramente tú lo has escuchado en algún momento, ¿no? De los estragos y los traumas que causa el aborto y de las secuelas emocionales tan fuertes que deja en las mujeres al abortar. Yo hago parte de la línea Aborto Información Segura de Perú desde casi sus inicios. El próximo año vamos a cumplir 10 años casi ininterrumpidos de brindar información a mujeres. Y en nuestra experiencia, el trauma central con el tema del aborto no es el aborto en sí mismo, sino las condiciones de clandestinidad en las que las mujeres tienen que acceder a ese aborto y buscar información. Ponte este caso. Desde el momento en que tienes relaciones sexuales con la gran cantidad de información y educación sexual integral a la que las mujeres acceden en nuestro país, imaginamos que muy probablemente más de la mitad de ellas, después de una relación sexual, comiencen con la pregunta: pucha, ¿no quedé embarazada? ¿Se vino adentro? ¿No se vino? ¿Qué pasó? Desde ese primer momento ya comienza una situación sumamente compleja para las mujeres. ¿Dónde van a buscar información para saber si efectivamente quedaron embarazadas o no? ¿Cuánto dinero les va a costar acceder a esa información de una manera
que no juzgue lo que ellas hicieron, que no las juzgue con respecto a sus dudas, que no las juzgue con respecto a esa incertidumbre que están sintiendo. Una vez que descubren que están embarazadas, van a pasar por este siguiente gran momento. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Continúo con el embarazo? ¿No continúo? Le digo a mi pareja, de repente no era su pareja, de repente sabe o no sabe quién es, de repente fue producto de una violación sexual, lo que fuera. Pero va a pasar por ese momento de gran incertidumbre también de no saber qué decidir. Para poder tomar una decisión necesitas información. Ahí viene ese otro momento. ¿Dónde buscas información? ¿En un centro de salud? En un centro de salud no te van a dar información, al contrario, muy probablemente te estén juzgando, emitan juicios de valor si es que no te intentan convencer de que lo tengas, convencer entre comillas, y en otros casos si es que no las criminalizan. Cuando finalmente deciden, ok, no voy a continuar con este embarazo, ¿dónde van a buscar información? ¿Cómo van a acceder a eso? Toda esta cadena, estas situaciones de dudas y de vulnerabilidad son producto de la clandestinidad del aborto. Y es eso lo que viven la mayoría de las mujeres en este país, que no van a poder pagar esos $500 para poder pasar tranquilamente por el proceso, ¿no? Coincido con lo que dices sobre este autor, o sea, las mujeres han abortado, abortan y seguirán abortando. No es un tema de la modernidad y no es un tema que esté sucediendo recientemente. Lo que sí está sucediendo recientemente, y eso me parece sumamente poderoso y valioso, es que cada vez más mujeres se están atreviendo a hablar sobre el aborto y sobre la experiencia de aborto que han tenido. Porque normalmente no se hablaba, ¿no? No, yo te aseguro que cada uno de nosotros y de nosotras conoce a alguien que ha abortado, pero eso no significa que esa persona lo diga en voz alta. Mi mamá, mi abuela, mi tía, tu mamá, tu sobrina, tu vecina, la señora que vende en la bodega, hermana. mi hermana, mis amigas, tus amigas. Es decir, todas las mujeres con las cuales nos conectamos en nuestra vida cotidiana, la mayoría de ellas, o algunas de ellas, ok, para no generalizar si no quieren, ha pasado por una situación de aborto, pero no lo van a decir. Y no lo van a decir, uno, porque puede que básicamente no les dé la gana; dos, porque van a recibir un montón de sanciones y de estigma alrededor; tres, porque se sienten solas en ese proceso. Y eso es justamente lo valioso y poderoso de esto que está sucediendo ahora, ¿no? Y yo creo que mucho tienen que ver también estos feminismos jóvenes, bien transgresores, que están saliendo sin ningún roche y sin ningún pudor a hablar y a sacar del closet el aborto. El aborto, a quitarle el estigma al aborto, a hablar sin miedos y frontalmente sobre eso, ¿no? Hace unos días las compañeras de Serena Morena sacaron justamente un video corto sobre eso, y a mí me parece que mientras más experiencias de esas hayan y se difundan, muchísimo mejor, ¿no? Conversándolo con tus amigas de barrio, con tus amigas de la universidad, del colegio, de tu trabajo, en donde sea. Comenzar a hablar de eso, porque esa es una manera también de comenzar a enfrentar todos los mitos que hay alrededor del aborto, y sobre todo los mitos que hay alrededor del aborto con misoprostol, ¿no? Vamos a hablar de misoprostol en un ratito. Solo decirte, bueno, has colocado un montón de temas, y en el tema de las mujeres, bueno, están comenzando a hablar en una región, en un subcontinente, en América Latina, donde hay muchas resistencias. Creo que es uno de los continentes o de las regiones del mundo donde se presentan mayores resistencias al aborto como derecho, al aborto de las mujeres como política pública de salud, como una política que, digamos, evite las muertes de las mujeres por aborto clandestino o el autoaborto mal practicado. Y particularmente países como Perú, de repente Paraguay, Honduras, Guatemala, son los países yo le llamaba como el núcleo duro del núcleo duro de la oposición de que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos. Entonces, coméntanos un poquito sobre estas resistencias que ves. ¿Por qué tantas resistencias en la región? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo es en otros países de la región? ¿Cómo estás viendo eso? Es interesante porque yo creo que muchas de las restricciones legales, digamos, ¿no? Porque no son restricciones en la vida real, porque las mujeres lo siguen haciendo, pero las restricciones legales en torno al aborto
son un mensaje muy claro de cuál es la posición que tiene una sociedad y un Estado con respecto a sus mujeres, con respecto al control que tiene sobre ellas, sobre la forma en que toman decisiones, sobre su autonomía y sobre sus cuerpos. Porque finalmente los embarazos de ellas, son eventuales nuevos ciudadanos. Y son esos ciudadanos los que van a seguir reproduciendo la nación, ¿no es cierto? Entonces sí creo que muchas de estas restricciones están fuertemente vinculadas a esos posicionamientos desde el Estado con respecto a la capacidad de las mujeres de tomar decisiones sobre sus cuerpos y por ende que sean ellas las que tomen decisiones sobre lo que sucede en el país, ¿no? Pero sí quisiera hacer un comentario, ¿no? Hay restricciones, a ver, ¿cómo lo pongo? El Estado, desde nuestra perspectiva como línea, el Estado te tiene que garantizar el acceso a un derecho fundamental. Ese derecho fundamental es tu derecho a tener una maternidad deseada. Si sales embarazada y decides continuar con ese embarazo, qué bacán que el Estado te ofrezca absolutamente todo lo necesario para que puedas llevarlo a cabo y que lo hagas en buenas condiciones. Pero si cuando descubres que estás embarazada decides que no quieres continuar con ese embarazo, el Estado debería garantizarte también ese acceso. Es un derecho desde nuestro punto de vista como línea fundamental. Pero ¿qué sucede? Según como nosotras lo vemos también, el Estado no necesariamente va a garantizar que tú accedas de una manera, ¿cómo decirlo?, sin obstáculos. Que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Uruguay. En el caso de Uruguay, el aborto es legal. Pero eso no significa que las mujeres no enfrenten una serie de obstáculos para poder acceder a ese aborto legal. En hospitales públicos. En hospitales públicos, exactamente, ¿no? La objeción de conciencia de algunos médicos, la objeción de ideario, que manejan bajo esta lógica de que si son centros religiosos, en esos lugares no se puede hacer porque es un tema constitutivo de esa organización, de esa institución, ¿no? Y eso termina siendo un gran problema porque las mujeres normalmente se dan cuenta de que están embarazadas, con suerte, entre la cuarta y sexta semana, y luego hasta que toman una decisión, no necesariamente todas van a ir inmediatamente a un centro de salud, en el caso de Uruguay. Entonces, esos obstáculos que te ponen, obstáculos en cuando darte una cita, obstáculos en la cantidad de veces que tienes que ir a consejería para asegurarse de que estás tomando una decisión consciente y de que sabes lo que va a suceder, no están respetando la voluntad de las mujeres y muy por el contrario están dificultando que ellas puedan acceder a eso. Regresando a tu pregunta entonces, hay una serie de restricciones legales sumamente fuertes sobre las decisiones que toman las mujeres, por supuesto. Pero esas restricciones se dan en aquellos lugares donde el aborto es legal y en aquellos lugares en donde no. En aquellos lugares donde no es legal, claramente las restricciones, la criminalización es altísima, ¿no? Que es el caso que vimos hace poco de esta mujer que había tenido un aborto espontáneo, había ido a un hospital, la habían acusado de aborto y la metieron presa, básicamente, ¿no? Para hacer la historia corta. Y después de mucho tiempo ella por fin ha salido libre. Qué fuerte. Qué fuerte eso y también lo que cuentas de incluso en países como Uruguay, donde el aborto, digamos, está despenalizado y es una política pública, igual están estos legados de política pública conservadores y muchos hombres también son los abanderados del antiaborto, ¿no? Para comenzar, la Curia, acá en el Perú el cardenal Cipriani y otros más que son laicos consagrados, muchos hombres o doctores, ¿no? Eminentes supuestamente que quieren y que mandan mensajes como ¿para qué te acuestas pues? Hubieras pensado antes, ¿no? Como si la sexualidad de los hombres fuera muy pensada y muy controlada. Sobre todo. ¿No? Entonces, este tipo de cosas configura también unas campañas que tienen como imágenes, ¿no? Cuando se habla de aborto en los medios de comunicación, están hablando de aborto y están pasando imágenes de un embarazo y una ecografía de un bebito, casi de un feto que ya está a punto de nacer, como si como si las mujeres abortaran faltando un día para dar a luz, ¿no? Como que, o sea, no es bien maniqueo todo esto. Además, se han apropiado de la palabra vida, y esto Rita Segato decía
que es un sinsentido, pero que ha sido una estrategia retórica muy efectiva. Se han aprovechado de esta palabra cuando más bien lo que están haciendo estos sectores es que mueran mujeres por aborto clandestino. Entonces no son tan pro vida, son más bien pro muerte de las mujeres. Yo prefiero llamarlas conservadores antiderechos, ¿no? Porque toda la estrategia política que llevan a cabo justamente está yendo en contra de los derechos de las mujeres para poder tomar una decisión informada y que el Estado les brinde ese acceso, ¿no? Ahora, en el caso de Línea Aborto Seguro, para entrar, que es una alternativa, digamos, para las mujeres en el Perú, que debería ser incluso más conocida y tal, pero han avanzado un montón desde lo que yo veo, es una alternativa más vinculada a la agencia de las propias mujeres, ¿no? Es como decir, no me apoyas, el Estado no me da, bueno, no estoy pidiendo papá Estado, sino nosotras mismas. Es lo que entiendo de la apuesta. ¿Qué significa eso en términos políticos? Bueno, cuando la línea nació en mayo del 2009, 2010, ya me estoy olvidando ya, básicamente la apuesta era una cachetada contra toda la hipocresía que hay en el Perú para hablar sobre aborto. Te doy un ejemplo. Cuando nacimos como línea, una de las estrategias que tuvimos fue pegar unos carteles. Entonces, me imagino que en la calle has visto pegados en las veredas, en las paredes, en los postes, un montón de carteles que dicen atraso menstrual, con Z, un montón. Y nuestra estrategia fue, ok, hablemos, saquemos el aborto del closet, hablemos abiertamente sobre él, nombrémoslo como tal. Y lo que hicimos fue pegar un montón de carteles con el número que estaba en vigencia en ese momento y con información, con el link a nuestra página web, al lado justamente de esos carteles de atraso menstrual. No duraron ni un día. Ni un día duraron esos carteles. Sacaron. Lo sacaron. El de atraso menstrual continuaba. El de aborto, ya no. Pero es lo mismo, porque esos cartelitos de atraso menstrual o regularización de la menstruación, en verdad es abortos clandestinos, ¿no? Exactamente. Es un aborto clandestino en situaciones de salubridad que dejan muchísimo que desear, que ponen en riesgo la vida y la seguridad de las mujeres. Y nosotros lo que estábamos poniendo, básicamente, no era un experimento, pero al final fue como una estrategia y resultó muy ilustrativo de cómo se maneja de manera sumamente hipócrita todo este tema del aborto en el país. Porque los únicos carteles que sacaron, fueron los que decían aborto. Aborto seguro. No los de atraso menstrual, ¿no? Entonces, ciertamente es un tema de hipocresía. Y entonces dijimos, ok, vamos a hablar abiertamente sobre esto, ¿no? Cuando nosotras comenzamos con este proyecto, aquí en el Perú no se hablaba abiertamente sobre el aborto con medicamentos. El aborto con medicamentos no es nuevo, el aborto con medicamentos no es un tema que nosotras hemos traído como un tema de vanguardia que nadie más lo hablaba. No, se hacían, las mujeres lo conocían, algunos médicos también lo conocían, pero no se hablaba abiertamente sobre esto. Entonces, la posición de la línea siempre fue, en primer lugar, sacarlo del closet. Hay que hablar públicamente sobre aborto y decirlo con todas sus letras, aborto. Si quieres usar atraso menstrual, de nuevo, si quieren ustedes vivir en la fantasía, bien, pero lo real es que las mujeres abortan, les guste o no les guste. 2, para que una mujer pueda tomar una decisión necesita información. Entonces, lo que hicimos como línea, y luego te cuento del contexto más regional, lo que hicimos como línea fue coger toda esta información de la Organización Mundial de la Salud y de otras instancias globales y regionales que trabajan el tema de aborto y trasladarlo a un lenguaje mucho más accesible, simple, que yo lo pueda entender, que mis compañeras lo puedan entender, que una mujer que llama a la línea lo pueda entender y que ellas también, si eventualmente lo quieren comentar, no les resulte sumamente complicado. Ese fue lo segundo. Las mujeres tienen derecho a acceder a esa información de manera segura, de manera gratuita. Hay que democratizar el acceso a esa información.
El tercer gran punto que pusimos ahí es que esa información no tiene por qué costar. Una de las grandes limitaciones para las mujeres, para que las mujeres accedan a un aborto, es el tema económico. Claro. Y entonces dijimos, no, ni hablar. O sea, la información que vamos a brindar, nosotros no cobramos por esa información, nunca hemos cobrado. Y además es, en la medida de lo posible, gratuita, en el sentido que nosotras hacemos las llamadas, les devolvemos las llamadas, mejor dicho, cuando nos lo piden, ¿no? Entonces, esa fue la estrategia inicial. Y acá sí quisiera hacer una precisión importante. La línea Aborto Información Segura, que nació en el 2010 en el Perú, no es la única iniciativa que hay. La línea Aborto Información Segura que nació en el Perú fue, si mal no recuerdo, la tercera o cuarta línea que nació en la región. En la época en que nosotros nacimos, en esos tiempos, estaba en Ecuador, había una línea de información, en Perú, en Chile, en Argentina, en Uruguay también. Y ahorita en la actualidad otra estrategia sumamente importante para compartir y brindar información son las redes de acompañamiento. Están las redes de acompañamiento en Colombia, está en Ecuador, está la de Perú, que es Serena Morena, está la de Chile, están las de Argentina. Entonces, las mujeres ya no están solas en este proceso cuando tienen que buscar información y acceder a un aborto con medicamentos. El misoprostol les ha permitido a ellas poder abrirse de esta tutela médica, ¿no? Porque ese es otro gran tema. Cuando las mujeres buscan información, se acercan a un personal de salud, un personal médico. El personal médico lamentablemente siempre se va a poner en su posición de autoridad médica para dialogar con ellas. ¿Qué significa que se ponga en esta posición vertical de autoridad médica? Uno, los términos que va a utilizar son básicamente irreproducibles. Si algunas de ellas probablemente lo entiendan y lo retengan, otras no. Y en una situación de angustia y de vulnerabilidad tan alta como la que siente una mujer cuando está buscando información para abortar, es mucho peor eso. En segundo lugar, sorprendentemente, muchos médicos no conocen la dosis, con lo cual la dosis que es de 12 pastillas que da la Organización Mundial de la Salud no es la dosis que van a dar los médicos, no es la vía de administración que van a dar los médicos, y entonces eso las va a poner en una situación de desventaja, ¿no? Y otra cosa que me parece importante precisar también, es que tanto las líneas telefónicas como las redes de acompañamiento a nivel global, pero me interesa enfocarme a nivel regional, lo que están planteando es un aborto feminista. Y eso es fundamental diferenciarlo con el resto de otros, creo yo, espacios más de corte médico que están también, se dieron cuenta de que este tema es importante, de que es una muy buena alternativa para que las mujeres puedan acceder a abortos seguros, y también lo están trabajando. Pero un aborto feminista finalmente desmedicaliza el proceso, democratiza la información y permite, y en el caso sobre todo de las redes de acompañamiento, acompaña a las mujeres en esos procesos, en un proceso de aborto, para que no se sientan inseguras, para que sientan que están acompañadas, para que puedan resolver todas las dudas que tengan en el proceso, en el momento, cuando está sucediendo, ¿no? Qué interesante esto, porque sí has descrito la apuesta política de estas alternativas, digamos, que no esperan que el Estado resuelva, que se basan en una organización colectiva, que cuestionan la verticalidad médica y que plantean un aborto en unas condiciones de solidaridad entre mujeres y de acompañamiento en un proceso que, de lo que me está quedando claro, es que lo que tú me dices es muy complejo para las mujeres, que es todo un proceso de una toma de decisión, por la razón que fuera, ¿no? Por la razón que fuera, pero que ella ha decidido, terminar con ese embarazo, sea por violación, sea por proyecto de vida, sea por un tema terapéutico, por lo que fuera, ¿no? Y entonces, ya ahora que nos has descrito eso, ¿nos puedes detallar un poquito más de cómo opera la línea de aborto seguro
cómo se organizan ustedes, cómo funciona, de repente para las mujeres que están viendo este programa y tienen esta duda, cómo acceder a ello. Claro. Mm, la línea de aborto Información Segura de Perú es una línea telefónica que brinda información vía telefónica sobre el misoprostol. En el año 2014 nos dimos cuenta que no nos dábamos abasto, que la demanda y la necesidad de información es sumamente alta y que así atendiéramos 24 horas al día, los 7 días de la semana, 365 días al año, no íbamos a darnos abasto para esa demanda. Por ende, en el año 2014 publicamos un libro, el libro se llama Hablemos de aborto y misoprostol, que obviamente es de libre descarga, cualquier persona que quiera acceder a esa información lo puede descargar, y tiene la información básicamente la información que damos durante la llamada. ¿De qué link lo descargan? En la página web está, infoabortosegura.com. abortoinfosegura.com, perdón. También nos pueden encontrar en Facebook, Línea Aborto Segura. Es un libro que lo pueden descargar desde en la página web de la línea está el enlace. Es un libro que da información sobre de todo lo que hablamos durante las llamadas y me parece importante precisar algunas cosas sobre el trabajo de la línea. 1. No damos información a varones. Me atrevo a decir que el 60% de los mensajes que recibimos vía Facebook son de varones. No damos información a varones y es un tema político. Porque por muy progresista que sea esa pareja y que esté queriendo acompañar ese proceso de las mujeres, por un lado creemos que son las mujeres las que tienen que apropiarse de eso, que tienen que conocer todo lo que va a suceder. 2, nosotras no sabemos si esa persona le está obligando o no a las mujeres a abortar. No sabemos si la mujer que va a pasar por esa situación es una persona está acompañada de una persona violenta, de una persona que la ha secuestrado, una persona que la está amenazando. Por ende, no les damos la información. Ciertamente no darle no significa que no lo pasen, pero si podemos aminorar las probabilidades de que la mujer que está recibiendo, la persona que está recibiendo esa información sea coactada o obligada a abortar, vamos a hacerlo, ¿no? Lo segundo, tenemos horarios de atención. No somos una clínica, no tenemos un consultorio, no vendemos misoprostol, no repartimos, no recetamos misoprostol. La línea telefónica da información sobre el misoprostol, es una llamada de aproximadamente 40 minutos en donde se da información sobre todo el procedimiento y sobre todo nos parece importante que se sepa que la información está centrada en lo que pasa en el cuerpo de las mujeres. Otro tema que me parece importante precisar es que todas trabajamos de manera voluntaria. Está con un poco de resistencias de mencionarlo, pero sí me parece importante precisar de que el aborto no tiene por qué ser un tema individual, puede ser un tema colectivo en el sentido de que si lo sacas del closet, lo compartes, lo conversas con tu entorno, con tus amigas, con tu familia. Yo te aseguro que en algún momento lo comienzan poco a poco a hablar con sus mamás y sus abuelas y muy probablemente les van a comentar de un montón de situaciones. Pero también esto de que sea un tema colectivo implica también un tema de cuidado. Y este tema de cuidado me parece importante mencionarlo en 2 temas. 1, seguridad digital. Nosotras tuvimos un montón de problemas anteriormente porque nos clonaron nuestro blog. En esa época teníamos un blog y decidimos a partir de eso tener una página web. Pero los que nos clonaron el blog no fueron estos grupos antiderechos que sí nos metieron 2 o 3 procesos legales que se archivaron. Sino más bien fueron esos consultorios médicos clandestinos.
Entonces, sí es importante tener en cuenta el tema de la seguridad digital porque digamos que nos enfrentamos a varios frentes, ¿no? No es solamente estos grupos antiderechos que están en contra de las capacidades de las mujeres para tomar decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos. Son los que quieren lucrar también. Sí, exactamente, son los que quieren lucrar. Y eso es importante nombrarlo y es importante incorporarlo en nuestro análisis de contexto y por ende tener mucho cuidado y en todo caso las mujeres en términos de seguridad digital, ¿no? Y lo otro que sí me parece importante precisar también es que no es un servicio. El capitalismo nos ha llevado a pensar de que todo es un servicio y si no me das un servicio te pongo un mal puntaje y ya está, ¿no? Como pésimo servicio Twitter, igual. No, la línea Aborto Información Segura no es un servicio. La línea Aborto Información Segura es un esfuerzo político colectivo feminista. Por ende, a las 3 de la mañana no vamos a responder tu mensaje porque dormimos. Los feriados, si atendemos, avisamos y si no atendemos, avisamos también. Y ¿cómo decirlo? Un poco de solidaridad y amabilidad en este proceso de construcción colectiva es importante, ¿no? Sacarnos el chip un poco de voy a hacer mi denuncia Indecopy por mal servicio y colocarnos el chip más bien de esto es un proceso que construimos colectivamente como movimiento. Y por ende, tratarnos de la misma manera, que me parece importante, ¿no? Que es algo que lo veo en el caso de nosotras como Línea Aborto Información Segura de Perú, pero lo veo en el caso de un montón de compañeras de diferentes lugares, ¿no? Que es todo un tema. Muy interesante esta alternativa que realmente les da una posibilidad ante la desesperación de muchas mujeres. ¿Nos puedes explicar un poquito, ya que has hablado bastante de misoprostol y mucha gente se preguntará qué es el misoprostol y cómo funciona un poquito? ¿Nos puedes hablar de eso? Puedo hablarlo en términos como muy generales, porque justamente nuestra apuesta por un aborto feminista es que las mujeres tengan la información completa. O sea, es muy fácil para mí sentarme aquí y hablar abiertamente de las dosis, pero no lo voy a hacer porque nosotras consideramos que un aborto feminista implica que las mujeres sepan todo. Es decir, qué contraindicaciones hay, quienes pueden usarlo, quienes no. ¿Cuándo se usa, no? Cuando se usa, vías de administración, dosis, cada cuánto tiempo, qué van a sentir en su cuerpo, porque eso es muy importante. ¿Cuánto cuesta también, no? ¿De dónde lo venden? ¿Qué van a sentir? ¿Qué vas a sentir en tu cuerpo? Es súper importante también, ¿no? Teniendo en cuenta que las mujeres no accedemos así como muy libremente y abiertamente a educación sexual integral, es importante que las mujeres sepan qué es lo que va a pasar en su cuerpo. Si van a sangrar, cuánto van a sangrar, qué significa eso, en qué momento es un tema de riesgo, cómo identificar cuándo es un riesgo, cuáles son los riesgos, qué hacer frente a los riesgos. Todo eso es un aborto feminista también. Entonces, nosotras públicamente nunca damos solamente la información de las dosis, ¿no? Pero sí puedo decirles, mencionarles un poco sobre el misoprostol, que es un medicamento que inicialmente se comenzó a usar para las úlceras gástricas, pero de repente las mujeres embarazadas que lo estaban utilizando abortaban. Y esto, a grosso modo lo estoy contando, ¿no? Y esto llevó a una serie de investigaciones que luego dieron cuenta de una dosis a partir de la cual las mujeres pueden acceder a abortos con medicamentos en contrario al aborto quirúrgico, ¿no? Hay 2 vías de administración que son las que damos en la línea y bueno, la dosis que, compañeras, no lo puedo decir por acá. Bien, bueno, qué interesante esto. Hemos conversado bastante, vamos a una última pregunta. Fátima, pues a comenzar a agradecerte de toda esta, no solamente entrevista, sino la apuesta que haces para, digamos, acompañar a muchas mujeres que se encuentran en esta decisión.
tiene que ver con algo que mencionaste al inicio, esta movida feminista y el aborto como un eje movilizador, sobre todo en las nuevas generaciones, y que está empoderando a muchas mujeres jóvenes, sea que tengan que pasar por esta experiencia o no, pero vemos, por ejemplo, el pañuelo verde que comenzó en Argentina, se dio en Argentina por la ley, por despenalizar el aborto, pero que se ha irradiado a toda la región como un movimiento. En el Perú hemos tenido esta campaña Déjala decidir, que también creo que la has mencionado hace un poco. Entonces, ¿tú cómo ves el aborto? La lucha por el aborto, qué tiene que aportar en la lucha feminista? Todo, ¿no? El tema del aborto ha sido un tema fundamental en las demandas de los feminismos desde que yo recuerdo. Pero ahí me parece fundamental resaltar, como te mencionaba al inicio, ¿no?, el aporte de los feminismos jóvenes, estos feminismos jóvenes transgresores, estos feminismos jóvenes que se organizan o que no se organizan, ¿no? Porque algunas están organizadas en colectivas, pero otras no. Estos feminismos jóvenes que no tienen miedo a salir a hablar, estos feminismos jóvenes que hablan abiertamente sobre sus procesos de aborto. Y eso me parece a mí muy poderoso para pensar de qué manera esta cara, digamos, del feminismo ha ido cambiando, ¿no? Muy probablemente ninguna de ellas se olvide de su pañuelo verde. Yo sí, ¿no? Muy probablemente ellas salgan a hablar públicamente en un montón de espacios sobre el aborto y sobre su experiencia personal. No sé si todas las personas de mi generación lo harían, ¿no? Creo que muchas personas de mi generación están cada vez perdiendo más y más el miedo a hablar. Ellas no. Y eso me parece fundamental en términos de cómo el movimiento se va, en términos de este intercambio generacional que es fundamental para que el movimiento persista, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que, te lo voy a poner así, cuando nosotras salimos como línea, cuando se hablaba del aborto con medicamentos, se hablaba de Citotec. Hoy, casi 10 años después, cuando se habla del aborto con medicamentos, se dice miso. La gente dice, oye, ¿cómo uso el miso? Y creo, parece un cambio como súper intrascendente, pero creo que es un cambio de sentido fundamental. Se ha colocado en muchas personas ¿sí? En muchas personas, en muchas mujeres, el concepto del misoprostol como una herramienta política y de liberación y de autonomía para las mujeres, para que ellas puedan tomar una decisión informada con respecto a la MEU y a lo que cuesta y al pasar por la experiencia de los médicos, ¿no? Que nosotras también, en fin, no voy a abrir esa puerta, pero hay todo un tema ahí para nosotras también. Pero es un cambio aparentemente simple, como un cambio de palabra, ya no es Citotec, ahora es misoprostol, pero es un cambio de sentido muy importante. Y creo que a eso ha colaborado la existencia de las líneas en general telefónicas de la región, el tema de las redes, sobre todo las redes de acompañamiento que están constantemente con las mujeres también, el tema de estos procesos de recambio e intercambio, de recambio generacional, sin duda alguna los procesos de incidencia política que están haciendo nuestras compañeras feministas organizadas en instituciones como por ejemplo cuando llevan estos proyectos de ley para aprobar el aborto legal, seguro, gratuito, lo que pasó en Argentina también con este proceso legal. Entonces creo que son muchas cosas las que han aportado a este cambio de sentido que aparentemente es una simple palabrita. Pero ese cambio de sentido que se ha dado en mi experiencia en los últimos 10 años es importantísimo, ¿no? Que antes, cuando nosotras salimos, no nos lo imaginábamos, ¿no? Para nada. Bien, muchas gracias Fátima. Hemos conversado bastante de este tema que has traído aquí a Disidentes. Yo he tratado de acompañar, no lo logro, o sea, no me puedo involucrar mucho porque es una decisión de las mujeres. Yo apoyo a las mujeres que toman esa decisión, que es una decisión difícil, que hay muchos mitos al respecto,
y creo que los has aclarado todos, ¿no? Te agradezco mucho y bueno, esperemos seguir conversando de estos temas. Gracias. Hay una precisión que quiero hacer última, de verdad. Y es que en todo este tiempo, este momento he estado hablando de mujeres. Y en el caso de la línea en particular, nosotras estamos viendo, estamos en un proceso, es un proceso colectivo, todas las decisiones, digamos, se toman colectivamente. Y hay un tema importante también, ¿no? Toda la información que nosotras hemos dado y brindado y que tenemos hasta ahora siempre ha estado centrada en mujeres cis. Y nos parece importante comenzar a problematizar el tipo de información que estamos dando para personas que tienen la capacidad de gestar hombres trans, transmasculinos, por ejemplo, ¿no? Y sí quisiera hacer esa precisión porque creo que el haber hablado durante toda nuestra conversación solamente con la palabra mujeres, puedo haber estado invisibilizando, a estas compañeras con diferentes identidades, pero que tienen la posibilidad de gestar, y por otro lado, invisibilizando esta discusión que estamos teniendo de cómo plantear públicamente esta información. Vi una pinta por cerca a la Plaza San Martín, acá en Lima, que decía: las mujeres abortan, les trans también, ¿no? Se refiere a lo que has comentado. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias, Fátima, y bueno, esperemos tenerte pronto. Gracias.